Gloria al Señor. Damos comienzo entonces en esta maravillosa mañana. El tema de esta mañana en Edificando la Iglesia es las manifestaciones de la presencia de Dios. Que podamos reconocer las manifestaciones de la presencia de Dios tanto en nuestra vida como el movimiento en la iglesia de su presencia. Quiero ir al libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 9. La historia de Elías. Dice que Elías, luego que Dios lo usa poderosamente en el altar de sacrificio, Dios envía fuego. Dice que llegan las amenazas de Jezabel, de la reina Jezabel, llegan las amenazas y dice que fue tanto la opresión sobre Elías que Elías huye atemorizado, teniendo dirección de Dios, teniendo ya la dirección de Dios. Dice que va y va al monte, dice que se vuelve a monte Horeb, vuelve al monte a poder consultar a Jehová. Y dice que se mete en una cueva. En el verso 9 dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Usted conoce esta historia. Elías se mete en una cueva, Elías está deprimido, Elías, luego de haber visto la gloria de Dios, de haber visto el poder, el milagro, las señales de Dios, se siente atemorizado por una mujer. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez atemorizado por una mujer? Claro, es verdad que las mujeres suelen atemorizar a los hombres, pero esta historia dice que Jezabel intimida al profeta diciéndole que lo va a matar. Y Elías se mete en una cueva, como tantos de nosotros muchas veces nos hemos metido en una cueva. Algunos todavía están metidos en una cueva de muchos años. La iglesia en muchas partes se ha metido en una cueva. ¿Quién no ha sufrido alguna cueva alguna vez? Asustado, intimidado, o algunos hasta deprimidos dentro de una cueva porque creemos que Dios nos ha abandonado. Creemos que estamos solos. Como Elías decía, ya tus profetas te han dejado, solamente yo estoy. Pero ¿sabe qué? Ahí en ese lugar es donde Dios nos va a hablar. Ahí en ese lugar es donde Dios te va a poder sacar para darte dirección. Hay mucha iglesia que está metida dentro de la cueva, pero necesita escuchar la voz de Dios. Necesita escuchar la dirección de Dios. Tiene que ver con lo que quiero hablarte esta mañana. Porque el Señor se manifiesta de diferentes maneras a Elías. Dice, salte a la puerta. Y dice, yo me manifestaré a ti, yo hablaré contigo. Pero dice que primeramente vino un viento. Vemos 4 manifestaciones de la presencia de Dios. 4 manifestaciones por la cual Dios se acerca a Elías. Y dice que primeramente, dice que vino un viento. Un viento grande y fuerte, dice. Dice un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Qué quiere decir esto? Porque lo queremos llevar al plano espiritual. Hoy Dios, usted no va a ver un viento, usted no va a ver un fuego, usted no va a ver quizás un terremoto, pero sí lo va a poder sentir espiritualmente, esas manifestaciones de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál sería esa manifestación de la presencia de Dios que viene como un viento fuerte que quiebra los montes y las peñas? ¿Qué quiere decir los montes en la Biblia cuando la Biblia me habla de monte? Bueno, dice un versículo, Lucas 3:5, dice, todo valle se rellenará
y dice, y se bajará todo monte y collado. Todo valle se rellenará y se allanará todo monte y todo collado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el hombre tiene por alto, que todo lo que en el hombre es orgullo, todo lo que en el hombre es soberbia, dice el Señor que va a ser allanado. Todo orgullo, todo monte que hoy el hombre está escondido, dice el Señor que va a ser allanado. Hay muchos hombres que están en montes muy altos, en lugares de poder, en lugares de autoridad, en lugares donde se sienten que están cómodos, que son lugares altos y de autoridad, pero dice el Señor que todo monte va a ser allanado. Todos los hombres siempre han querido tener el lugar de Dios, pero el lugar de Dios nadie lo puede tener. Satanás quiso tener el lugar de Dios y Dios lo tuvo que cortar. Pero usted ha sentido esa presencia de Dios. Cuando viene esa presencia de Dios y en la iglesia, hasta los hombres más duros, hasta los hombres más soberbios, terminan de rodillas. Porque cuando viene ese viento, dice que todo monte es allanado. Esa es una manifestación de la presencia de Dios en la iglesia. La necesitamos. Que venga ese viento de Dios que quiebra todo monte, quiebra todo orgullo, todo lo que es alto en nuestra vida. Y algunos lo tiene que rellenar. Y dice que quiebra las piedras. ¿Las piedras quiénes somos? Nosotros somos las piedras. Dice Pedro, el apóstol Pedro, vosotros sois piedras vivas. Por tanto, edifiquéis la casa de Dios. Somos piedras que cada uno somos parte de la casa de Dios. Por eso muchas veces tiene que venir ese viento moldeándonos para que las piedras puedan encajar unas con otras para poder edificar la casa de Dios. Somos piedras vivas, dice su palabra. Ahora este viento venía y dice que quebraba los montes, quebraba todo orgullo, toda soberbia y quebraba las peñas, quebraba las piedras. Esa presencia de Dios que nos hace quebrar. Yo quiero que usted las pueda reconocer, esas manifestaciones de la presencia de Dios, porque usted no la va a ver en otro lado, sino que la va a ver dentro de la iglesia. Dios se manifiesta con esa presencia que nos quebranta. Luego dice, pero dice que Jehová no estaba la dirección que necesitaba Elías en esa presencia, en esa manifestación. Dice que tras el viento vino un terremoto. ¿Cuál es la característica principal de un terremoto? La primera característica es que sacude y que tiembla. Cuando vemos que un terremoto arrasa una ciudad, como ha pasado ahora en Nepal, todo el sistema político, todo el sistema de gobierno, todo se viene abajo. Y Dios cuando envía un terremoto a nuestra vida, es para hacer temblar nuestros cimientos. Porque Dios siempre va a querer hacer algo nuevo en nuestra vida. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez ese terremoto que Dios nos somete a un terremoto donde mueve los cimientos. Y los cimientos es también donde nosotros apoyamos los pies, a donde nos sentimos firmes. ¿Cuánta gente se cree firme hoy? ¿Cuánta gente por tener una casa, por tener un trabajo con un contrato fijo, piensa que eso es estabilidad? Eso es estar bien parado. Estamos en un mundo donde nada es estable. Lo único estable, el único lugar estable donde podemos estar es en Cristo, que es la roca, el cimiento que nadie lo puede mover. Por eso dice el Señor, no temáis a nada, no temáis ni aun lo que os puede matar el cuerpo, porque Cristo es el cimiento. Ahora Dios a veces envía un terremoto para mover nuestros cimientos. Esa es una manifestación de la presencia de Dios. Viene alguien a la iglesia, viene alguien de visita, no conoce a nadie, ni viene a buscar a nadie como me pasó a mí. Cuando llegué al Señor no iba a buscar ni a Dios, en realidad era joven y iba a ver las chicas que había dentro de la iglesia. Entonces me confieso delante de usted en esta mañana. Iba a ver las chicas jóvenes a la iglesia, pero Dios envió un terremoto. Dios me hizo mover los cimientos, hizo quebrar los cimientos que había sobre mi vida. Me hizo ver que no estaba sobre la roca. ¿Cuánta gente no está sobre la roca y piensa que está firme? Pero gracias a Dios por esa manifestación, ese terremoto que Dios envía a una iglesia,
donde toda la gente sea inconversa o conversos, Dios le tiembla los cimientos. Una manifestación, segunda manifestación de la presencia de Dios, según el libro de Reyes. Pero dice que Jehová no estaba, o la dirección no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, dice la palabra del Señor, estamos en Primera de Reyes, si usted lo quiere ver, y centrarse, capítulo 19, verso 12, estamos hablando de Elías, las 4 manifestaciones de la presencia de Dios que se le manifiesta a Elías al salir de la cueva. Hemos hablado del viento, fuerte y grande, como el que aplana el orgullo, la soberbia, los montes, las piedras. Hemos hablado del terremoto que sacude nuestros cimientos. Pero dice que había un fuego tras el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. Y usted sabe cuál es ese fuego de Dios. También muchas veces lo cantamos, envía tu fuego. Sabe que Dios le ordenó al sacerdocio que estuviera en el altar siempre el fuego encendido. Le voy a enseñar el versículo, está en Levíticos, capítulo 6, verso 13. Había una orden que tenían los sacerdotes de mantener el fuego siempre encendido en el altar. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará el fuego, es necesario continuamente en nosotros. El fuego es necesario continuamente en nosotros. En una iglesia es necesario que haya fuego de Dios. Ese fuego que nos ministra, ese fuego que muchas veces nos hace temblar, nos hace arder. El fuego de Dios es un fuego purificador. Es un fuego que viene en nuestra vida para quemar todo lo que es hojarasca, todo lo que es paja en nuestra vida. Y los sacerdotes tenían que tener ese fuego siempre encendido. Tendrían que llevar leña, dice. Dice, echarán continuamente leña. La leña, ¿qué podría ser en figura? La leña es la administración de los ministros de Dios, que tiene que estar ese fuego. Ese fuego, como le he dicho, lo podemos ver dentro de la iglesia, gente que se cae, gente que llora, gente que dice que siente el fuego por dentro de Dios que le quema y que salta, ¿no? Manifestaciones que no podemos decir que no son de Dios, porque son de Dios ese fuego. Pero dice que Jehová no estaba en el fuego. La dirección que necesitaba Elías para salir de la cueva no estaba en el fuego. Hoy tenemos que entender que estas son manifestaciones muy lindas y muy buenas en la iglesia, pero que no nos traen la dirección que necesitamos. Fíjese lo que dice la Biblia. Dice, y tras el fuego, dice que vino un silbo apacible, una voz delicada. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vino en esa manifestación del viento apacible, vino la instrucción y la dirección de Dios. Por eso hoy más que nunca nosotros necesitamos la instrucción de Dios. Hay mucha gente que ha vivido el fuego, ha vivido el terremoto, ha vivido el viento de la presencia de Dios, pero sin embargo siguen en una cueva. Sin embargo, muchos de ellos están apartados de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no alcanzaron a escuchar el silbo apacible. ¿Y sabe por qué? Porque las 3 primeras manifestaciones son manifestaciones que nosotros sentimos en nuestro sistema sensitivo. ¿Qué quiero decir? Que se pueden sentir emocionalmente. Pero el silbo apacible solamente se puede sentir con el sistema auditivo, con nuestro oído. Quiere decir que las otras manifestaciones son fáciles de sentir, pero esta última hay que tener el oído preparado. Esta última manifestación del silbo apacible, donde viene la dirección de Dios, hay que tener el oído preparado. Y sabe que no toda la iglesia tiene el oído preparado. No todos los hombres tienen el oído preparado. Pero antes quiero mostrarte qué es lo que es ser sensitivo. Porque la Biblia me habla de lo que es ser sensitivo. Quiero mostrarle, vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 19.
quiero que veamos la importancia que es que la iglesia pueda escuchar el siervo apacible, que es la dirección de Dios. Hoy toda la iglesia necesitamos escuchar el siervo apacible. Hoy necesitamos la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque como iglesia muchos van para diferentes lugares y Dios quiere que vayamos para el mismo lugar. Dios quiere que tengamos una dirección. Entonces se nota que hay una falta de comprensión de ese siervo apacible que necesitamos reconocer. ¿Está preparado para poder intentar reconocer el siervo apacible? Mire, antes quiero mostrarle lo que es el sensitivo. Le he dicho que las primeras tres manifestaciones, el viento, el terremoto y el fuego, son fáciles de sentir en nuestras emociones. Pero el siervo apacible lo tenemos que sentir con nuestro oído. Mire, dice Judas, capítulo 1, verso 19. Estos son los que causan divisiones entre vosotros, los que son los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Qué son los sensuales? A eso lo quiero llevar. La palabra sensuales significa sensitivo. Alguien sensual, así como suena un poco feo quizás, pero sensual significa que es una persona sensitivo. ¿Y qué es una persona sensitiva? ¿Cuál es el significado de una persona sensitiva? Es una persona que siente o se impresiona fácilmente. Se lo vuelvo a repetir. Una persona sensual, una persona sensitiva, es una persona que siente o se impresiona fácilmente. ¿Y qué es lo que pasa con una persona que se impresiona fácilmente? Que así como fácilmente se impresiona, fácilmente se desimpresiona. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que dejar nuestros sentimientos, dejar nuestras emociones para poder escuchar la voz de Dios. Un sensitivo tiene que ver con las sensaciones, dice, con las sensaciones y estimulaciones y excitaciones. Eso es ser un sensitivo. Entonces esas manifestaciones que hemos leído primeramente, las podemos sentir emocionalmente, nos pueden estimular. El fuego nos puede estimular para hacernos caer, para hacernos llorar, el terremoto, el viento de Dios, todas esas manifestaciones nos pueden cambiar, pero actúan nuestro sistema sensitivo, que tiene que ver con estimulaciones, que tiene que ver con emociones. Entonces nos pueden tocar, pero así como una persona se impresiona fácilmente con eso, fácilmente se desimpresiona y sigue en la cueva. Ahora Dios quiere sacarnos de la cueva a todos. Dios nos quiere sacar de la cueva. Por eso tenemos que poder escuchar el siervo apacible. Y escuchar el siervo apacible es tener el oído preparado. Y fíjese, no es fácil tener el oído preparado. Quiero llevarlo a Salmos, verso 40, verso 6. Salmos 40, verso 6, estamos hablando de las manifestaciones de la presencia de Dios, mostrando la historia de Elías en la cueva. Vino un viento, vino un terremoto, vino un fuego, pero la dirección, fíjese que son manifestaciones que venían delante de Dios, y Dios se movía en esas manifestaciones, pero no estaba Dios, no estaba la dirección de Dios. Yo quiero mostrarle que Dios, dice Salmo 40, verso 6, fíjese, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. En otra versión dice: sacrificio y presente no te agrada, me has labrado oídos. A que no había escuchado mucho este versículo. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Quiere decir que Dios está preparando nuestros oídos. Dios necesita que tengamos el oído preparado para escucharlo, para escuchar la dirección. Ahora Dios no va a venir gritando a nosotros. Dios no viene gritando, Dios no viene imponiendo como hace el viento, como hace el terremoto. Dios va a venir trayendo una instrucción.
Pero tener el oído presto significa estar en una posición de aprendizaje. Es tener el oído preparado, es tener el oído labrado, como decía el salmista. ¿Sabe? La gente que se presta a aprender son gente que han sido trabajados por Dios. Son gente que han visto que han hecho muchas cosas en su fuerza y no les ha dado resultado. Han caminado muchos años dando vueltas, dando círculos. Entonces dice, aquí algo pasa. Entonces despierta el oído. Dice que el Señor despertó el oído de Job. Si lo tengo aquí, dice Job capítulo 36, dice, al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Hay mucha gente que no despierta el oído hasta que llega a ser afligida. Yo puedo dar testimonio que mi oído no lo presté a Dios hasta que no me rendí, hasta que no me di cuenta que las aflicciones, las aflicciones me superaban. Cuando ya me di cuenta que estaba perdiendo muchos años en mi vida, cuando ya me di cuenta que los años se me estaban pasando y que yo no cumplía el propósito de Dios, mi oído se despertó para decir, ¿qué tienes que decirme, Dios? Pero no es necesario llegar a las aflicciones para despertar nuestro oído. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Necesitamos el oído para poder escuchar el silbo apacible, para que Dios me dé la dirección. Sabe que no todos quieren la dirección de Dios. No todos prefieren escuchar la dirección de Dios. Que Dios me dé un consejo, que Dios me dé lo que necesito, pero la dirección no. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has preparado oído, dice la palabra de Dios. Pero quiero hablarle más en esta mañana, porque estamos hablando de ese viento, de ese silbo apacible. Juan capítulo 3, verso 8. Juan capítulo 3, verso 8. El Señor habla de este silbo. Dice así, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con los que nacen del Espíritu. Vamos a interpretar este versículo juntos. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, el viento sopla por donde quiere y los oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con los que nacen del Espíritu. Déjeme situar este versículo. Este versículo está cuando el Señor le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Y dice el Señor que hay un viento, que es el Espíritu Santo que sopla, pero no sabemos a dónde va ni de dónde viene. Así todo el que es nacido de nuevo, lo que le estaba diciendo el Señor, cuando alguien es recién nacido, escucha el viento, pero ignora porque es recién nacido, ignora porque es niño y no sabe el viento, dónde viene, a dónde va. Pero dice el Señor que los que somos del Espíritu, lo dice Romanos 8:14, todos los que sois guiados por el Espíritu son los hijos de Dios. O sea, cuando uno es nacido de nuevo, cuando uno es nuevo en el Señor, dice que ignora porque es recién nacido. Pero los que aprenden a ser guiados por el Espíritu de Dios ya son hijos. Dios nos quiere llevar a la etapa de hijo, pero antes necesitamos dejar de ser niños, porque el que es niño dice que ignora de dónde viene el viento y a dónde va. Ahora Dios no quiere que seamos toda la vida ignorantes del Espíritu Santo, por dónde sopla o a dónde viene, a dónde va. Dios quiere que sepamos conducirnos. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Dios quiere que sepamos ser guiados. El Señor decía, yo ando en luz y el que anda en luz no tropieza. Pero nosotros muchas veces tropezamos, muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una niñez. Todavía estamos en una oscuridad porque todavía somos niños. Y el apóstol Pablo dice, vosotros sois niños porque sois carnales todavía. Yo recién estaba hablando de los sensuales, de los que se mueven por los sentidos. Dice otra versión
dice los que se mueven en lo humano. O sea, ser sensual, ser un sensitivo que me muevo por las emociones, significa que yo me muevo todavía en lo humano. Quiere decir que las tres manifestaciones de la presencia de Dios, como humanos las podemos sentir, como niños las podemos sentir, pero para escuchar el silbo apacible necesitamos ser mayores, necesitamos ser hijos para ser guiados por el Espíritu, para poder reconocer su voz. ¿Está dispuesto a dar un crecimiento en su vida? ¿Está dispuesto a dejar de moverse en lo humano, solamente en los sentimientos, en lo sensual, en lo que puede sentir en estimulaciones? El fuego se puede sentir en la iglesia, usted se puede caer para atrás, se puede sentir ese terremoto, ese viento. Pero el silbo apacible tiene que prestar el oído para poder ser guiado, para poder ser direccionado. Dios como iglesia nos quiere direccionar hoy. Como hijos e hijas, Dios nos quiere direccionar, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Tenemos que abrir el oído para poder ser hijos. ¿Quiere usted ser hijo? Los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, dejen de ser niños. Una iglesia, yo siempre la hablo, la iglesia de Corintios es una iglesia ejemplo para nosotros, una iglesia donde estaba llena de dones, una iglesia donde se movía el Espíritu Santo, donde se movían estas manifestaciones de la presencia de Dios, pero una iglesia donde Pablo decía, yo no puedo hablarle cosas más espirituales, porque vosotros todavía sois carnales o los movéis en lo humano. A veces pensamos que ser carnal es ser una persona que le gusta emborracharse, le gusta ir a la discoteca, le atrae el fornicar, el adulterio. Eso no es un carnal. Eso es más que un carnal, ya es alguien pecador. Un carnal es alguien que se mueve con los sentidos humanos todavía y no necesariamente ver esas clases de pecado, sino que alguien solamente que se mueve en la iglesia por sentimiento. Alguien que llega a una iglesia y dice, no, yo aquí no siento el fuego, no siento el terremoto y no siento el viento, entonces aquí no está Dios. Y no sabe reconocer el silbo apacible, porque quizás todavía es niño, porque quizás todavía se mueve solamente con estimulaciones. Y dice Pablo, vamos adelante, vamos a la perfección. Dice, vamos, yo no le puedo dar un alimento sólido. Vamos al alimento sólido. Dios tiene un alimento sólido para nosotros, pero tenemos que dejar las cosas de niños para poder ser guiados por la palabra de Dios. Fíjese que Dios, dice Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Dice que en el principio era el verbo. Otra interpretación dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dice, y la palabra era la que alumbraba a los hombres. O sea que Dios se manifiesta a través de la palabra. Dios nos va a enseñar y nos va a hacer sentir su fuego. Dios nos va a enseñar y nos va a hacer sentir el terremoto. Dios nos va a quebrantar. Pero donde Dios te va a manifestar realmente es a través de la palabra, a tu vida. Es necesario que entendamos esto, porque siempre estamos buscando un toque de Dios, un toque para caerme, un toque para sentirlo. Pero te dice hoy el Señor, hijo mío, oye mis palabras. Hijo, prepara el oído. Dios está preparando el oído. ¿Para qué? Para dirigirnos, para direccionarnos. ¿Qué haces aquí, Elías?, le dijo el Señor. Fíjese, Elías no tenía que ni siquiera estar allí. Elías dice que iba a buscar la dirección de Dios, pero Dios no le da una dirección nueva. Le dijo, ¿qué haces aquí? Ya tenías dirección de parte de Dios. Y Dios nos quiere redirigir, porque Dios ya nos ha dado su dirección. Hay veces que Dios nos habla y estamos esperando todavía que Dios nos hable de nuevo. Dios no te va a hablar si no respondes a la primera vez que te habló.
Dios no nos habla tantas veces. Dios nos habla y nos dice, hijo, tienes que hacer esto. Te muestra la visión y tú tienes que caminar en esa visión. Pero nosotros siempre queremos que Dios nos hable. Dice, ¿estás dispuesto entonces a preparar el oído? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has preparado mi oído, dice la palabra de Dios. Pero ahora quiero avanzar rápidamente. Consejos que da la palabra para oír. Ahora que usted tiene el oído preparado y usted dice, sí Señor, voy a preparar mi oído. Quiero mostrarte a dónde la palabra dice que tenemos que poner nuestro oído. Dice Proverbios capítulo 23, verso 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y a tu madre que envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Bueno, tenemos un padre que nos ha engendrado biológicamente y tenemos un padre que nos ha engendrado por la palabra. Primera de Corintios capítulo 4, verso 15. Le dice el apóstol Pablo, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Quiero hablar rápidamente porque estamos a poco tiempo. Dice la palabra, el consejo, oye a tu padre el que te engendró. El apóstol Pablo dice, yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Quizás tengamos un padre biológico que no es ni cristiano. Quizás alguno su padre ha fallecido, alguno su padre lo ha abandonado. Tenemos diferentes tipos de padres. Quizás tengo un padre biológico que es un hombre de Dios y que es el que yo puedo escuchar. Pero algunos no tienen esos padres, tienen un padre enviado por Dios, un pastor enviado por Dios. Pero fíjese qué es lo que es engendrar, porque algunos no entienden lo que es tener un padre, ser engendrado por un padre. Dice el apóstol Pablo, yo los engendré por medio del Evangelio. Quiero ver esa palabra engendrar. Vamos rápidamente, esto es otro tema, pero quiero que usted me pueda escuchar un momento. Estamos en Corintios 4:15. La palabra engendrar. Aunque no tengáis muchos padres, dice, yo os engendré por medio del Evangelio. La palabra engendrar o la palabra engendré, viene la palabra, dice, gen now. Viene de la palabra gen. Viene la palabra gen. El gen usted sabe lo que es. El gen viene con el ADN. El ADN es la estructura de lo que somos. Ahora queremos llevar esto al plano espiritual. El gen que mi padre pone, el gen que mi padre es el que pone, va cargado con un ADN que va a la estructura de lo que yo soy, de lo que yo primeramente como físico soy. Ahora, ¿qué sería esto en el plano espiritual? Porque un gen es como una semilla. Usted planta una semilla de manzana y lo que va a nacer o lo que va a crecer es un manzano. Si usted siembra un plátano, saldrá un platanero. Y así sucesivamente. Si siembra naranja, va a cosechar naranja. O sea que lo que vaya en la semilla, lo que vaya en el gen, la estructura, el ADN genético, es lo que va a salir según la semilla que cada uno plantamos. Ahora el apóstol Pablo lo que le estaba pidiendo es que si yo los engendré, dice el verso 16, os ruego que me imitéis. Porque yo quiero que entendamos lo que es engendrar hijos en Dios. Porque si yo engendro a alguien, yo quiero que esa persona que yo engendro por la palabra, que yo siembro la palabra en esa gente, en esa persona, como un hijo, sea como yo, o sea con el gen que yo he engendrado. ¿Me está entendiendo? Porque tenemos que tener un padre. Yo no puedo ser una mezcla de semillas. Yo tengo que tener un padre en Dios. Yo tengo que tener a alguien que me haya dado ese gen. Yo no puedo tener de aquí y de allá. Yo tengo que mantener un gen. Dios quiere que podamos mantener ese ADN. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no la iglesia es así como está dividida. No se sabe de qué sangre somos. Y dice la palabra del Señor que de un linaje.
nos ha hecho todo. La iglesia tiene que volver al diseño original. La iglesia tiene que volver a la palabra. Yo os engendré, dice el apóstol Pablo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Los corintios, esta iglesia se estaba desorganizando. Esta iglesia se estaba desordenando. Esta iglesia todavía eran niños, eran carnales. Pablo, como apóstol de Dios, como apóstol de Jesucristo, les dice: yo os engendré. Os ruego que me miréis, que me imitéis. Por eso Dios quiere que volvamos a lo apostólico o volvamos a la paternidad. Si usted entiende esto, si usted entiende que hay que tener un Padre en Dios, si usted entiende que hay que ordenarnos en Dios, va a ser poderoso, va a dejar de dar vueltas. Dios quiera que se le manifieste, Dios quiera que se le revele como se me reveló a mi vida. Cuando hablaba sin sabiduría, cuando hablaba sin entendimiento, pero cuando se me ha revelado esto, mi vida nunca ha sido igual. ¿Por qué? Porque usted va a tener a quien escuchar. Usted no necesita escuchar de todos lados, de internet, de cualquier libro, de cualquier consejo. Usted tiene que escuchar la instrucción de tu Padre, dice la palabra del Señor. Oye a tu Padre, aquel quien te engendró. Pero si usted no reconoce quién lo ha engendrado a usted, usted va a escuchar a todo el mundo. ¿Y se pueden escuchar consejos de todo el mundo? Sí, pero la instrucción, la dirección viene de un Padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre. Hoy queremos ser más sabios que Dios. Hoy queremos escuchar a todo el mundo y pensamos que estamos diseñados para eso. Y no somos más inteligentes que Dios. Dios nos mostró el diseño. Hijo y Padre. Hijo, escucha a tu Padre. Jesús no escuchaba a todo el mundo. Jesús dice: yo escucho al Padre. No hago nada por mi propia voluntad, sino lo que veo hacer al Padre. Lo que escucho al Padre, eso hago. Y así como el Padre me envió, yo os envío. Y eso va a traer a tu vida tanta bendición, si puedes reconocer a aquel que te engendra por la palabra. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, el castigo, la instrucción de tu Padre. La Biblia no nos manda a escuchar a todos, nos manda a escuchar al Padre. Por eso estamos hablando del oído, del silbo apacible. ¿Cómo puedo oírlo? Oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre. Porque aumento de gracia serán a tu cabeza y protección a tu cuello. Usted sabe que en el cuello está la vida. Si usted pierde el cuello, pierde la cabeza, pierde la vida. Lo que nos va a dar una protección es oír al Padre. Y oír a un Padre es honrarlo. Oye, hijo mío, y recibes mis razones, decía un padre. Oye, hijo mío, y recibes mis razones, y se te multiplicarán tus años de vida. Fíjese esta promesa: se multiplicarán tus años de vida. Es la misma promesa que le dice el Señor cuando te dice: honra a tu padre y a tu madre, y serán tus años de larga vida sobre la tierra. Es la misma promesa. Oír y honrar a un padre me da una protección para que mis vidas sean largos sobre la tierra y sean buenos. Usted se acuerda Jacob como dijo delante de Faraón. Faraón le pregunta: ¿cuántos son tus años? Y dice: mis años son pocos y malos. Porque Jacob nunca honró a su padre, nunca lo escuchó, solamente lo quiso engañar. Lo engañó a su padre, se creía que se podía engañar al padre. Se creía que podía engañar a Dios. Se burló de su padre haciéndose pasar por Esaú. Sus años fueron malos y pocos. Ahora nosotros queremos que nuestros años sean buenos y largos. Honremos a nuestro Padre, honremos al que nos engendró por la palabra y escuchemos: oye, hijo mío, a tu Padre. Y dice que será protección a tu cuello. Tener una protección al cuello es tener mi cabeza bien puesta. ¿Sabe que Juan el Bautista se le fue la cabeza? Juan el Bautista, vino Jesús, alguien mayor que él. El Padre le había dicho a Juan el Bautista: Él es mayor que tú.
Juan lo reconoce, dice, no soy digno de desatar los calzados. Sin embargo, después que lo bautiza, Juan el Bautista continúa su ministerio y no se pone bajo el gobierno de Jesús, no se pone bajo la paternidad de Jesús. Dice que discípulos de Juan el Bautista se fueron con Jesús, porque hasta aún los discípulos lo reconocieron a Jesús, pero Juan el Bautista no lo reconoció. Y usted sabe cómo terminó Juan el Bautista. Perdió la cabeza, porque hay que tener reconocimiento de alguien enviado de Dios hacia mi vida. ¿Está dispuesto entonces a preparar el oído? Y se van a multiplicar nuestros años y van a ser buenos y productivos. El silbo apacible.